La noticia, emisión estelar. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta emisión informativa de mitad de semana. Anali, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Adriana y amables televidentes? Vamos de inmediato con los hechos más destacados. A esta hora de la noche nos enlazamos con Charlie Pisa. Nos tiene el reporte de nuevos ataques criminales en el Cantón Durán. Mi querido Charlie, qué gusto saludarte. ¿De cuántas víctimas hablamos y cuál sería el móvil del ataque? Buenas noches, Ana, amables televidentes. De lo que hemos presenciado hace exactamente un minuto que el vehículo de medicina legal se acaba de retirar. Son 3 cadáveres que acaban de levantar. Uno estaba cerca de entre la vereda del Bordillo de este sector conocido como El Tropezón. Estamos a una cuadra del SECAP aquí en el Cantón Durán, provincia de Guayas. Las otras 2 víctimas mortales estaban atrás de la piscina, exactamente en la puerta, de lo que los habitantes de este populoso sector indican que estaban ahí disfrutando entre familia, entre amigos, y de repente llegaron sujetos armados y comenzaron a dispararles. Uno intentó correr hacia la calle y ahí lo acribillaron, y los otros 2 cayeron en la puerta de la vivienda cuando intentaban también esconderse de estos sujetos armados. La Policía Nacional ha coordinado aquí al menos 3 cuadras de esta calle principal, y donde hace unos instantes se levantaron los 3 cadáveres en medio del dolor, el llanto, tristeza de quienes habitan también en aquel domicilio, y los vecinos que estaban al parecer en el exterior del domicilio, de la vivienda, en la piscina, también disfrutando con algunos menores de edad de una tarde y noche amena entre familia, y de repente aparecieron estas personas y les dispararon. Por ahora no hay un pronunciamiento de la Policía Nacional del Distrito Durán, pero por ahora también Criminalística está en el sitio levantando más información con la DINASEC, y el personal de las Fuerzas Armadas estuvo aquí hace unos instantes también brindando el respectivo resguardo. Aún no se puede determinar cuáles son las motivaciones de estas muertes violentas, de lo que se ha presentado esta noche aquí en el Cantón Durán, en el sector del Tropezón, pero por ahora estamos también esperando alguna versión de quien está a cargo del procedimiento de parte de la policía para conocer otros detalles de quiénes son las víctimas y si ya tendrían alguna persona detenida, algún indicio o características de quiénes son los sicarios que marcaron una jornada de terror aquí en este sector del Cantón Durán, en la provincia de Guayas. Estamos, como les mencioné hace unos instantes, a una cuadra del SECAP en el sector del Tropezón, donde la policía está por retirarse después de hacer el respectivo procedimiento forense con la unidad de criminalística y medicina legal cuando son las 22:04. Adelante, buenas noches. Lamentable situación, pero muchas gracias, Charlie, por ese reporte. Vamos a cambiar de tema. Guayaquil vivió una jornada de lluvia intensa acompañada de tormenta eléctrica. Esta situación provocó acumulación de agua en diferentes sectores del puerto principal, además de tráfico lento, por lo que muchos ciudadanos llegaron tarde a sus trabajos. Fueron más de 6 horas de torrencial que soportó Guayaquil. Las precipitaciones estuvieron acompañadas de tormentas eléctricas. Rápidamente los reportes llegaron desde diferentes sectores del puerto principal. Calles inundadas, sectores donde la circulación vehicular debía darse con lentitud por la presencia del agua y el riesgo de que llegue a generar efectos negativos en sus medios de transporte. Ciudadanos que pretendían llegar hasta sus lugares de trabajo manifestaron que les tocó ingresar tarde porque el tránsito estuvo lento en diferentes sectores de la urbe. A muchos no les quedó otra alternativa que continuar caminando. Porque tengo miedo de cruzar. El ECU 911 dio a conocer que hubo reportes de agua acumulada desde diferentes sectores de Guayaquil, en el sur, el este, el oeste, en el norte e incluso en el centro de la urbe. Se han atendido cerca de 60 puntos y se sigue estando con Interagua, MAPAC, Urbaceo, todo el equipo del C5 se ha coordinado. En las calles Lizardo García y Hurtado, una escuela fiscal amaneció con presencia de agua en sus instalaciones. Los padres de familia optaron por no dejar a sus hijos debido a las condiciones.
Una de las maestras aseguró que sufrió una caída en su intento por continuar con las tareas dentro de la institución. Me resbalé por la inundación de la escuela, pues no, porque estábamos con lluvia y me resbalé. Cuando usted llegó, ¿en qué condiciones estaba? Inundado todo, totalmente una lluvia fuerte, mi hijo también se cayó, así que doble accidente. Un árbol también se desprendió en la Ciudadela 9 de octubre en el sur de Guayaquil. Se trata de un ficus, el cual se venció debido al peso generado por el agua acumulada entre sus hojas y ramas. Y cuando tenemos lluvia, marea alta en una ciudad que está al nivel del mar, pues vamos a tener estas situaciones, así que organizarse con anterioridad y tomar todas las precauciones del caso. Esos fueron los efectos que dejó esta jornada continua de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, aunque no existió el reporte de alguna persona con afectaciones, producto de la presente temporada, informó José Morales. Y mucha atención porque el INAMI prevé lluvias persistentes y tormentas eléctricas en amplios sectores del país hasta el 19 de febrero. La madrugada y mañana de este miércoles en la zona sur de Guayaquil, por ejemplo, cayeron 174.9 litros de agua por metro cuadrado. El INOCAR explica que esto confluyó con marea alta. Guayaquil soportó una fuerte lluvia con tormenta eléctrica durante la madrugada y mañana de este miércoles 18 de febrero. Según el INAMI, la mayor cantidad de agua cayó en el sur de la ciudad. En la estación de Soa con 174.9 milímetros, 174.9 litros de agua por metro cuadrado. En comparación al máximo de 75 milímetros en la zona norte. La última advertencia meteorológica de la institución señala que en ciertas partes de la región litoral, incluida la provincia de Guayas, hasta las 10 de la mañana del 19 de febrero, se prevén precipitaciones de nivel muy alto. Febrero y marzo son los meses climatológicamente y estadísticamente los meses de mayor precipitación, no solamente aquí en la ciudad, sino en gran parte en toda la región litoral. El INOCAR explica que el periodo de aguaje inició el 17 de febrero y se extenderá hasta el 20 de este mismo mes. Esa condición favoreció a que la fuerte precipitación haya inundado varios sectores de la urbe. Esto significa que los niveles observables de pleamares y de bajamar son más allá de los que estamos acostumbrados a verlos en una condición normal. 7 de la mañana hasta las 8 aproximadamente fue coincidente con un periodo de pleamar y esto genera que las áreas más bajas, que las áreas que se ven afectadas por la condición de la marea, se inunden. Y que si bien hay un calentamiento en el océano, no cumple con las condiciones para hablar de un fenómeno del Niño. Bueno, tenemos un calentamiento a nivel oceanográfico de aproximadamente 1 grado frente a las costas del Ecuador, que prácticamente va a mantenerse y va a incorporar energía a este sistema de océano-atmósfera, incorporando así una variable más a las precipitaciones. Así que agarre botas, paraguas y prepárese para el tráfico porque aún no se alcanzan los niveles previstos de lluvias, al menos en Guayaquil, informó Adriana Peralta. Mientras que 2 operaciones militares en Esmeraldas permitieron la captura de alias Camilo y la desarticulación de una célula del GAO Oliver Sinisterra. En poder de los sospechosos, los uniformados encontraron un arsenal de alto poder. Fue una operación militar efectuada por la 4ª División del Ejército Amazonas. Labores de inteligencia y control advirtieron a los uniformados de la presencia de delincuentes, quienes intentaban instalar un campamento guerrillero en el límite fronterizo del norte del territorio ecuatoriano. Realizando operaciones militares de ámbito interno en el sector de Loy Alfaro, en donde se localizó una presunta base guerrillera liderada por Kevin Daniel Rodríguez Cortés, alias Camilo, comandante del Frente Cristian Guerrero. La estrategia militar permitió sorprender a los delincuentes por 2 flancos y sin opción a huida los neutralizaron. En la intervención, uno de los sospechosos fue herido. Logrando la aprehensión de 12 presuntos miembros del GIA, el cual uno de ellos fue neutralizado e inmediatamente evacuado para brindar los primeros auxilios. Todo un arsenal bélico tenían en su poder los presuntos disidentes, integrantes del grupo armado Oliver Sinisterra, los mismos que almacenaban 2 fusiles AR-15, un fusil M16, 11 fusiles tipo FAL, una carabina, 2 pistolas, más de 60 cargadores de municiones y más de 2.700 municiones, una granada de mano y 12 chalecos de combate tipo guerrilla. Cabe recalcar que una vez encontrado todo el armamento, los individuos aceptaron ser miembros de este frente.
Entre los detenidos, las autoridades resaltaron que se encuentra alias Camilo, presunto líder de la célula delictiva y objetivo de importante valor. Además, del ejército ecuatoriano indicó que se mantienen las operaciones en la zona ante cualquier intento de arremetida o incursión de nuevos guerrilleros al territorio. Informó Mauricio Sánchez. Y varios allanamientos se ejecutaron en el Cantón Durán. Cuando son las 22:16, nos enlazamos en vivo con Maite Morán. Maite, nos tienes la ampliación de esta noticia. Adelante con los detalles. Buenas noches. Buenas noches, Ana y amigos televidentes. Esto ocurrió en el circuito Divino Niño. Incautaron medicinas que pertenecen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay 2 personas aprehendidas. Veamos la nota informativa. Tenían información reservada de que algo irregular había en esa vivienda, pero hallaron más de lo pensado. Eran cajas y frascos, además de sueros, de soluciones inyectables, tabletas de paracetamol, también de amoxicilina, asimismo cefotaxima, cefepima, ibuprofeno líquido y varios insumos que debían estar en la farmacia de un hospital o centro médico del IES, pero se encontraban en una habitación de una casa en Durán, los cuales en sus empaquetaduras están registrados prohibida su venta. Un hombre fue esposado durante el allanamiento ejecutado durante la tarde y noche de este miércoles, donde parecía una farmacia, pero ahora se investiga quién más ayudó a sacar eso de la institución y a quienes les comercializaban. A cargo de una persona que es licenciado en enfermería y que aparentemente trabaja para el IES. Por otro lado, la Policía Nacional llegó hasta barrios del sector El Arbolito y Divino Niño, en el mismo cantón de la provincia de Guayas, donde detuvieron a ciudadanos que guardaban armas de fuego hasta en el techo, entre otros indicios. Evidenciar o correlacionar de que se traten, especialmente estas armas de fuego decomisadas, aprendidas, se traten a lo mejor de armas que participaron en eventos de sicariato. Los operativos los continuarán realizando en las próximas horas, en diferentes sectores conflictivos del cantón con más índice de violencia del país en el año 2025, informó Charlie Pisa. Las personas aprehendidas van a ser sometidas en pocos minutos a audiencias de formulación de cargos. Mientras tanto, se realiza el proceso investigativo para ver justamente la línea informativa y de investigación de dónde salieron estas medicinas, cuándo fueron robadas y cómo fueron robadas. Adriana, tú continúas con mayor información. Gracias, Maite. Ahora vamos con temas políticos, porque la Asamblea Nacional consumó la salida de Mario Godoy de la presidencia del Consejo de la Judicatura en medio de un juicio político marcado por acusaciones de presiones judiciales e inoperancia institucional. Pese a que Godoy presentó su renuncia horas antes de la interpelación, el Pleno resolvió censurarlo y destituirlo por unanimidad. Proclame el resultado, señor secretario. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió censurar y destituir al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, quien pese a presentar su renuncia irrevocable al cargo, no esquivó la sanción en su contra por manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones. La dimisión de Godoy se conoció una hora antes de su interpelación en el hemiciclo. El expresidente aseguró que las presiones políticas y partidistas no le permitieron afrontar un juicio político en igualdad de condiciones. La interpelación arrancó con la exposición de la asambleísta interpelante Viviana Veloz, quien arremetió contra Mario Godoy y lo tildó de cobarde e indigno por haber vulnerado la independencia judicial y renunciar a su cargo. Es un indigno, es un pigmeo moral, porque no tuvo la valentía de venir aquí a este estrado y hablarle al país y darle cuentas porque ha permitido que haya conflicto de intereses y que el narcotráfico esté ordenando dentro de la cúspide del sistema judicial. Los interpelantes insistieron en que el expresidente de la Judicatura presionó al juez Carlos Serrano para fallar en favor del narcotraficante serbio Jesdimir Serdan. También sacaron a relucir el conflicto de interés de su esposa, quien habría defendido a procesados por delincuencia organizada. Se perdió la confianza cuando no se protegió al juez o al ex juez Serrano frente a amenazas graves. En el debate, todas las bancadas cuestionaron la idoneidad ética y profesional de Mario Godoy y se enfrentaron por aparentes blindajes a exfuncionarios de la Judicatura relacionados con el crimen organizado.
háganse cargo de la votación con la que salvaron a Wilman Terán, más conocido como el Diablo, y que está sentenciado por delitos de delincuencia organizada en el caso Metástasis. Ahí se cae la máscara de ustedes, señores de la Revolución Ciudadana. ¿Valió la pena entregar la justicia al narcotráfico, señor Godoy, por las migajas de poder? El daño que Godoy ha ocasionado a la función judicial, estamos claros, es terrible. Tan terrible como el que causó Wilman Terán en su momento. De manera que pasamos de la época de Wilman Terán a la época de Godoy. En esta censura no gana una fuerza política u otra. Gana el respeto a las reglas y al procedimiento democrático. Al final de la jornada, con 148 votos, Mario Godoy fue censurado y destituido. La sanción que pesa sobre el expresidente de la Judicatura lo inhabilita para ejercer cargos públicos durante los 2 próximos años. Se ganó una batalla, aún continuamos en esta guerra para que haya independencia judicial. Todo lo que se ha recogido en este juicio político como prueba documental y testimonial se ha remitido a la Fiscalía. La censura y destitución en este caso procede pese a la dimisión de Godoy, pues su renuncia no fue conocida y aceptada por el Consejo de Participación Ciudadana. Informó Álvaro Terán. Desde su designación, tras la salida de Wilman Terán hasta las recientes denuncias del juez Carlos Serrano, la gestión de Mario Godoy enfrentó crecientes cuestionamientos políticos que derivaron en su destitución. Desde que asumió el cargo en julio de 2024, la administración de Mario Godoy al frente del Consejo de la Judicatura estuvo envuelta por una serie de cuestionamientos desde su designación, su trayectoria profesional y presuntas interferencias en procesos judiciales. Godoy llegó a la presidencia del organismo tras un concurso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana que se activó para reemplazar a Wilman Terán, sentenciado en el caso Metástasis. El proceso partió de una terna enviada por José Swing y estuvo rodeado de tensiones políticas. En una primera votación fue elegida Dunia Martínez. Sin embargo, la decisión fue revertida días después en medio de críticas y presiones, con la participación del entonces vocal Augusto Verduga, quien interrumpió su licencia por paternidad. El Consejo de Participación cambió su resolución y designó finalmente a Godoy como titular de la Judicatura. Durante el concurso definitivo para integrar este organismo por 6 años, el nombre de Godoy no figuraba inicialmente en las ternas. El proceso se retrasó tras la demora del presidente Noboa en enviar su propuesta y la falta de avances en la terna de la Corte de Justicia. Posteriormente, Swing volvió a incluir a Godoy, quien resultó designado, pese a ser candidato con mayor número de impugnaciones. Entre los señalamientos constaban supuestos abusos de funciones durante su encargo temporal, la defensa de personas vinculadas a delitos de narcotráfico. También se mencionó una posible injerencia en el denominado caso Pendrive, vinculado a una decisión judicial contra la entonces vicepresidenta Verónica Abad. El más reciente episodio se produjo tras la denuncia del juez Carlos Serrano, quien aseguró haber recibido amenazas y presiones, luego de sentenciar a 10 años de prisión a un ciudadano serbio en el llamado caso Euro 2024. Según Serrano, un funcionario de la Judicatura habría intentado influir en su decisión para que declarara inocente al procesado, situación que afirmó quedó registrada en audios que fueron entregados a las autoridades competentes. La defensa del sentenciado estuvo a cargo de Dolores Ventimilla, esposa de Godoy, lo que intensificó la controversia. En medio de estas tensiones, el debate sobre la independencia judicial y las garantías para jueces que conocen causas de alto perfil volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública, mientras la gestión de Godoy terminó con su censura y destitución en el legislativo. Informó Miguel Ángel Bedoy. En efecto, amigos, recuerden que mañana nuestro noticiero estelar comenzará a las 18:30 debido a la transmisión de Premio Lo Nuestro. Toda la información se adelantará. Bien, vamos de inmediato con noticias. Mucha atención porque Segura EP espera que los últimos informes para iniciar la demolición del edificio multicomercio tras el incendio que provocó su colapso parcial. Así lo confirmó la mesa técnica con diferentes delegados, donde se anunció además que si efectúan controles en condominios utilizados como bodegas sin permisos municipales. Escuchemos. Para las autoridades ya no hay mucho que hacer en el edificio multicomercio. En la mesa técnica conformada con delegados de las instancias pertinentes,
solo esperan los informes para proceder a su demolición. Independientemente del modelo, de las situaciones que se encuentre, es una decisión que hay que tomarla por seguridad de la ciudad. Lo que nos falta determinar es el camino, el procedimiento. Hay 120 familias y varios locales identificados que hoy padecen las consecuencias del aislamiento por seguridad, que ya han tenido el abordaje institucional. Poderle darle alternativas. Algunos de los locales que están ahí nos han manifestado que ellos tienen otros locales en zonas cercanas, entonces lo que tienen es más que todo es mercadería. Ante el uso indiscriminado de edificios como bodegas en las calles aledañas, sin permisos municipales, afirman que siempre han controlado. Otra cosa es lo que sucede en algunos casos. Es poder ingresar en algún momento al interior de estas edificaciones, muchas que no tienen ni letrero, que no podríamos ni siquiera ir a pedir el permiso. Vamos a articular operativos conjuntos que nos permitan hacer el control de los permisos como tal. No están preparados, por un lado, para esa carga, por otro lado, se producen incendios que ya no son propios de una edificación, sino de quizás en naves industriales. Entonces se producen temperaturas mucho más elevadas. Este jueves han convocado a los propietarios de oficinas y departamentos. En las próximas semanas esperan iniciar el proceso antes de que el péndulo de las posibilidades sea más letal, informó Jorge Escobar. En ese sentido, unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se han desplegado nuevamente hasta el edificio Multicomercio al reportarse una salida de humo. Moradores del sector temen una reactivación del fuego, sin embargo, esto es descartado por las entidades de emergencia. La salida constante de humo en ciertos puntos del edificio Multicomercio puso en alerta nuevamente a los transeúntes. Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para atender la novedad. La institución explicó que se trata de pequeños focos humeantes que se activan debido a las altas temperaturas. Ha quedado obviamente bultos o cenizas aún incandescentes que van a seguir humeando. Y van a humear, y mientras tengamos altas temperaturas como el sol que hay en este momento, con los vidrios y todas las cuestiones que hay ahí que hacen efecto lupa, se van a prender ciertos focos. Existe un permanente monitoreo de la edificación debido a las condiciones en las que quedó después del fuego y por el material que aún reposa dentro. Son capas de cemento que están una sobre otra, y ahí obviamente abajo hay temperatura, hay materiales que aún siguen echando material combustible y que está haciendo efecto de humo. El olor a caucho quemado se mantiene en el ambiente, lo que genera incertidumbre en los vecinos del sector, pues temen que el fuego vuelva a activarse y perder lo poco que les queda. Cada media hora, una hora vuelve a salir humo, olor a caucho, y esto es fatal porque viene la gente y no le importa nada y se quedan viendo, o sea, no saben lo que puede pasar, ¿verdad? Claro, solamente nos preocupamos porque este edificio está en riesgo y si se cae al frente ya no tengo vivienda, no puedo trabajar porque mi negocio está mismo, mi vehículo se incineró, y si se llega a eso me pierdo lo único que me queda, que es mi trabajo. A pesar de la preocupación de los ciudadanos, el Cuerpo de Bomberos afirma que es poco probable que se reactive el incendio en grandes dimensiones. En estos 4 días de carnaval hubo un ingreso de cerca de 82 millones de dólares, superando las proyecciones según cifras oficiales. Algunos destinos turísticos registraron el 100% de ocupación. De acuerdo con el balance oficial, el feriado de Carnaval 2026 dejó un gasto turístico de 81.900.000 dólares, lo que representa un crecimiento del 11.8% frente al 2025 y del 27.9% en comparación con el 2024. Mejor que el año pasado, a pesar de la inseguridad, las personas están saliendo. ¿Qué quiere decir? Que hay confianza. Hay confianza y se sienten respaldados y cuidados. La ocupación hotelera también mostró una evolución positiva. Alcanzó el 49.6%, superando los niveles registrados en años pasados. Las provincias que concentraron el mayor gasto turístico fueron Pichincha, Santa Elena, Azuay, Tungurahua y Manabí,
En términos de ocupación, Bolívar lideró el ranking nacional con el 80.1%, seguida de Tungurahua, Santa Elena, Galápagos y Pastaza. Además, varias provincias registraron incrementos significativos en el flujo de visitantes, lo que evidenció una mayor diversificación de los destinos. Un destino Sucumbíos, Lago Agrio, que usualmente tienen ocupaciones de un 20%, 30%, ahora tuvo un lleno completo. Destinos como Pisaguayí estuvo lleno, pero en cambio faltaron servicios básicos, hubo desborde, mucho alcohol. Entonces son cosas que hay que irlas corrigiendo. Y esto para los alcaldes, ¿qué quieren? Llenar la ciudad, está bien, pero quieren llenar la ciudad con un turismo que sea un turismo aceptable, no llenar la ciudad por un turismo de desborde, porque esto lo que hace es ahuyentar. Para la Cámara Nacional de Turismo, estos resultados refuerzan la importancia de seguir promoviendo destinos nacionales, consolidando la confianza de los viajeros y fortaleciendo las economías locales, informó María Mercedes Granda. El presidente Daniel Noboa participó en el sur de Quito en la entrega de recursos económicos como parte de la nueva fase del crédito Violeta. Esta vez las mujeres podrán acceder al beneficio sin la necesidad de la firma de sus cónyuges. El Coliseo María Augusta Urrutia de Solanda, sur de Quito, se vistió de música y colorido. Hasta el lugar llegó el presidente Daniel Noboa para compartir con las beneficiarias del nuevo crédito Violeta. Le hemos dado la oportunidad de que sea rentable, de que sea más rentable para las mujeres sus operaciones crediticias, que puedan también obtener un crédito sin la firma de su cónyuge, que puedan obtener hasta $5.000. Con una tasa de interés preferencial que bajó del 16% al 9,86%, pese a ser un beneficio nuevo, ya se ha logrado colocar más de $500,000. Este 2026 es el año del empleo, es el año de la construcción, es el año en que podemos despegar como nación, podemos despegar como país y ser un ejemplo regional. Crédito Violeta, que tiene varios segmentos para la Sierra y Amazonía, se han colocado $43.1 millones, con montos a entregarse que van de $500 a $20.000. Desde ya muy agradecida porque dentro de lo que usted gestiona, pues me ha permitido obtener por medio del Ban Ecuador el crédito Violeta, lo cual me ha permitido fortalecer mi negocio. Créditos para emprendedoras, créditos para agricultores, apoyo financiero, apoyo técnico al país, saca adelante que un Estado tenga la conciencia y tenga también el orden para poder apoyar a sus ciudadanos sin quebrar el Estado para las futuras generaciones. El jefe de Estado destacando que se cumple con lo ofrecido desde el 2023, informó Héctor Romero. Más de 100 policías están a cargo de la operatividad de Segura EP, incluyendo 141 patrulleros y las EAS, que según la institución han permitido optimizar la vigilancia. La Fiscalía inició una indagación previa por una presunta difusión de información restringida tras el allanamiento a esa entidad municipal. Tras la intervención, en menos de 24 horas y la mitad del carnaval, la policía cuenta que las 35.000 cámaras de Segura EP ahora cuentan con una coordinación inmediata. Nosotros con el personal policial tienen una radio handy que ellos pueden ver de primera mano, como ustedes pueden observar, pueden ver de primera mano lo que está pasando en la calle. También los 141 patrulleros y decenas de motos de la entidad. De los cuales estamos haciendo turnos de 30 vehículos por turno. Seguridad EP está dando el personal, el conductor. Nosotros estamos poniendo el personal que salga a acompañarles. 8 elementos supervisan a decenas de operadores municipales. Eso afirma, en cuestión de un feriado. Hemos tenido personas aprendidas, hemos tenido incluso un sicariato, hubo la aprehensión de los sicarios, asimismo hubo el decomiso de armas de fuego, el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización. Desde la gerencia de Segura EP afirman que la operatividad se mantiene tal cual, solo ha cambiado algo. Estamos trabajando incluso con consolas Elecu que nuevamente están aquí, en lo cual podemos coordinar una respuesta más rápida
por, en este caso, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Antes de la intervención, el municipio construyó 12 estaciones de acción segura en puntos donde funcionaban los PAI. ¿Ahora ya se coordinan acciones conjuntas o no? ¿Cómo van a trabajar ahí? Correcto. ¿Ustedes también van a estar ahí? Efectivamente, nosotros ya estamos ahí, ya estamos con agentes, desde que nosotros vinimos acá a coordinar. De manera paralela, la Fiscalía abrió una indagación previa por el presunto delito de difusión de información restringida tras el allanamiento. Según el ministro del Interior, no hay un plazo establecido para que concluya la intervención, que dice busca fortalecer la lucha anticriminal en Guayaquil. Informó Jorge Escobar. Y en estos 4 días de carnaval hubo un ingreso de cerca de 82 millones de dólares, superando las proyecciones según cifras oficiales. Algunos destinos turísticos tuvieron el 100% de ocupación. Se trató de un feriado en el que miles de personas se desplazaron a diferentes destinos, entre los que sobresalen las playas y algunas locaciones de la sierra, lugares que recibieron la mayor cantidad de turistas. Fue un carnaval extremadamente exitoso. Así lo califica Carlos Tapia, subsecretario de Desarrollo y Competitividad del Ministerio de la Producción, quien da a conocer que este año se proyectaba un consumo turístico de 70 millones de dólares, pero la realidad superó las expectativas y los ingresos alcanzaron los 81.9 millones de dólares. Estas cifras representan un 12% más que el obtenido en el feriado de Carnaval de 2025 y casi el 28% superior al de 2024. Y esto solo calculando los ingresos o las ventas en actividades turísticas formales. A toda esta derrama económica hay que sumar también todo el resto de actividades que se dinamizan cuando se dinamiza el turismo, cadenas agrícolas, productores o comerciantes al por menor, al por mayor, tiendas, farmacias, tiendas de abarrotes, centros de artesanías, entre otros. En Santa Elena, Salinas tuvo una ocupación de casi el 100%, seguido de Manta en Manabí, Cuenca en Azuay y Ambato en Tungurahua, donde la ocupación fue entre el 80 y 100%, siendo el sábado 14 y domingo 15 de febrero los días de mayor afluencia de visitantes. Estimamos que hubo alrededor de 1.2 millones de viajes. De la información que tenemos a través de terminales, puertos, aeropuertos y peajes, alrededor de 1.2 millones de viajes, lo cual también es muy bueno. Tapia señala que también hubo un crecimiento en la ocupación turística en Cañar, con un 54.7% respecto a 2025, Galápagos con un 35% más que el año anterior, Morona Santiago con el 33.9% superior a 2025 y Esmeraldas con un 29%. Tapia sostiene también que la reducción del IVA impulsó el consumo. Pero cuando hablamos de una familia de 4 integrantes que durante 4 días consumen alojamiento, alimentos y bebidas, transporte turístico, intermediación, operación, ingreso a parques, termas, balnearios y demás, esa reducción de 7 puntos porcentuales en el IVA sí genera un impacto positivo. A esto añade que los operativos de control rindieron efecto y no hubo mayores complicaciones en las vías, informó Wilber Quiñones. Bueno, aquí finalizamos. Gracias por haberse informado con nosotras. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a José Alberto Molestina. Y yo quisiera saber, José, ¿qué trato acaba de hacer usted con Guachito Sánchez?